Año 1983, Japón. Nos situamos exactamente una década antes del lanzamiento de Virtua Fighter. Un joven llamado Yu Suzuki, uno de los grandes genios contemporáneos, termina sus estudios de doctorado en electrónica. Durante sus estudios en la universidad, tomó un gran interés en el 3D, elaborando una tesis basada en los gráficos 3D en los videojuegos. Ese mismo año se lanzaría iRobot, siendo uno de los primeros juegos en utilizar gráficos poligonales. En aquel momento, el 3D estaba empezando tímidamente a aparecer en el cine con películas como Westworld en 1973, Star Wars en 1977 o Tron, el cual ya empezaba a hacer un uso intensivo de 3D en 1982. La cantidad de tiempo y presupuesto que se necesitaban para hacer simplemente unos segundos de metraje era descomunal. Los ordenadores de la época carecían de la potencia necesaria para poder elaborar cualquier efecto 3D, y sobra decir que no había nada escrito sobre cómo crear en 3D, ni artistas que tuvieran la suficiente experiencia. Todo se basaba en el ensayo y error. Yu Suzuki ya era amante de los videojuegos, y, como todo hijo de vecino en aquella época, se hacía la misma pregunta: ¿cómo sería este videojuego en 3D? Para su desgracia, todavía era muy pronto para poder ver juegos realmente en 3D, con gráficos atractivos y que afectaran al gameplay. Imaginad, si para crear una película se requería de tantísimos recursos simplemente para crear unas formas simples, elaborar gráficos 3D interactivos que reaccionasen a los comandos que aplicase el jugador en tiempo real era algo que se presentaba imposible. Yu Suzuki, justo al graduarse de la universidad, entró a trabajar en Sega. Su primer proyecto fue como diseñador y director de Champion Boxing junto a Rieko Kodama, que entre otros sería la creadora de Phantasy Star y de Skies of Arcadia, uno de mis juegos favoritos de la compañía. Lamentablemente nos dejó en 2022. Champion Boxing fue un juego de boxeo para la olvidada y primerísima consola de Sega, la SG-1000. Este proyecto fue, en palabras de Yu Suzuki, un proyecto menor que les permitió aprender el desarrollo de videojuegos sin mucha presión. Los directivos de Sega, no obstante, quedaron impresionados con su trabajo y decidieron que además de la versión de SG-1000 también lanzarían una versión de recreativas, la cual simplemente constó en instalar una SG-1000 dentro de una cabina de arcade junto al juego. Sí, así sin más. Así que el juego les acabó saliendo muy rentable a Sega. Debido al éxito de su primer proyecto, Sega dejó a cargo a Yu Suzuki como director, diseñador y programador de unos juegos legendarios para la compañía que seguro que habréis oído hablar de ellos. Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Get ready. Get ready.
down 8 enemies. Seguramente habréis notado algo en común entre todos estos videojuegos, ¿verdad? Aparte de entre ellos estar un catálogo estelar, todos comparten lo mismo. Yu Suzuki estaba tan obsesionado con desafiar los límites de la tecnología que en cada proyecto que dirigía utilizaba una perspectiva pseudo 3D para dar la sensación de profundidad. En entrevistas con Yu Suzuki, él explicaba que cuando empezaba sus proyectos, aunque era imposible para la época, él ya visualizaba y programaba cómo sería el juego en 3D, y luego lo debía de trasladar al 2D. Estas ilusiones que hacía jugando con la perspectiva, sumado al efecto de distancia, jugando con el zoom de los sprites y el diseño de las hitboxes, consiguieron que sus juegos se sintieran 3D. Para que os hagáis una idea de lo que estaba consiguiendo Sega y Yu Suzuki en la época, el mismo año en el que se estrenaba el primer juego diseñado por Yu Suzuki, Hang-On, en los arcade, la competencia lanzaba al mercado el fantástico Ghosts 'n Goblins, y en el entorno doméstico teníamos a Nintendo, lanzando el juego que prácticamente salvaría la industria y establecería un género, Super Mario Bros. Yu Suzuki, en esa época, ya estaba coqueteando con las 3D. Debido a la vuelta en forma de los videojuegos como tal, gracias a Nintendo salvando la industria por sí misma, los videojuegos volvieron a las cotas de calidad que siempre debieron mantener. No obstante, aunque eso es cierto, no es la historia completa, y es que en los recreativos había una lucha feroz por ver quién se dejaba los cuartos en sus máquinas. Además de Taito y Atari como pioneras, otras empresas como Capcom, SNK y Namco fueron haciéndose un hueco por méritos propios en los salones recreativos de Japón y todo el mundo. Cuando Sega irrumpió en el mercado con los excelentísimos e innovadores Hang-On y Space Harrier, consiguió básicamente convertirse en la reina de los arcades, gracias además también de una ingente cantidad de títulos. Los rivales tomaron nota, en especial Namco, que no iba a permitir que el título que consiguió con tanto esfuerzo con el clásico instantáneo Pac-Man se le fuera arrebatado sin pelear. Además, la propia Namco ya había demostrado con anterioridad un interés en crear un videojuego con perspectiva 3D bastante antes que Hang-On, Pole Position, que si bien, debido a ser un juego de 8 bits, quizá hoy en día no parezca la gran cosa. No obstante, fue un juego extremadamente rentable y revolucionario en la época, siendo de los primeros juegos en intentar una perspectiva 3D con el uso del 2D. Se podría decir que Yu Suzuki, en su búsqueda por romper los límites de las propias máquinas, azotó el avispero. Si bien nadie había intentado crear gráficos poligonales casi una década después del intento de Atari, ahora Namco tenía ganas de ser la pionera y superar a Sega con el que podríamos considerar como el primer juego en trasladar de forma atractiva, tanto jugablemente como gráficamente, un entorno 3D poligonal, Winning Run en 1989. El juego, para la época, fue un prodigio técnico. Era la primera vez que se mostraban gráficos poligonales, además en un juego de carreras, funcionando en una cabina que simulaba estar en un Fórmula 1 de verdad. Daba una sensación de realismo para la época increíble. No obstante, una vez que desaparecía la sensación de novedad, lo cierto es que te encontrabas con un juego que era visualmente muy poco atrayente, más teniendo en cuenta el bonito arte en sprite que estaba siendo perfeccionado en los juegos de la competencia. Winning Run fue un juego rentable y muy laureado, aunque rápidamente olvidado. No obstante, en comparativa con la competición, ¿valía la pena realmente entonces apostar por crear un arcade en 3D con la primitiva tecnología de la época? Winning Run al final tenía un acabado visual aburrido. El coche literalmente era un único bloque con las ruedas, siendo el único objeto móvil en un entorno en 3D sin textura alguna. El apartado sonoro se componía prácticamente de sonidos de motor, exceptuando ciertas melodías en los menús. Eso, sumado a una tasa de frames irregular, hizo que el juego se desinflara pronto. Aunque Winning Run fue un juego muy ambicioso, aún no se disponía de lo necesario para realizar un juego que atrayese al público y crease una experiencia de juego divertida. Una experiencia que fuera capaz de rivalizar contra la perfección de los sprites de la época. Volvemos con el protagonista de esta historia. Yu Suzuki seguía con su obsesión por las 3D y, por caprichos del destino, por la misma época en la que Namco iba a estrenar Winning Run, Yu Suzuki estaba presionando a Sega para diseñar una placa 3D. Esto pone a Sega en una situación muy complicada. Por una parte, confía en Yu Suzuki, los logros que ha conseguido por la compañía son innegables y tienen confianza plena en él. No obstante, su petición es una locura para la Sega de la época.
Básicamente, Yu Suzuki estaba rogando a los directivos que apostaran todo al rojo. Elaborar una placa 3D con las características necesarias costaría muchísimo dinero. Si a eso además le sumamos que el equipo de Sega no tenía experiencia trabajando con las 3D, tenemos a un equipo que ni está formado para el trabajo ni cuenta con el equipo necesario para ello. Además, crear un juego 3D, tal y como vieron con Winning Run, no significaba que fuera a ser una apuesta rentable. Un año después, Sega por fin se decide. Yu Suzuki funda su propia división de desarrollo capitaneada por él mismo, quedando a cargo de unas 100 personas. Este equipo es la prestigiosa Sega AM2. El objetivo de Sega era crear la Model 1, su propia placa 3D, dejando al genio, tras la visión, Yu Suzuki, a cargo de todo un equipo de desarrollo para cumplir su visión de un juego 3D real. Mientras estaban inmersos probando los límites de su nueva placa 3D, durante el desarrollo decidieron dar un golpe sobre la mesa y ganar a Namco en su propio terreno, lanzando al mercado Virtua Racing, el primero de una saga de videojuegos apodados Virtua, apodo utilizado para indicar el realismo que buscaban representar con estos videojuegos. Durante el desarrollo de este título, además de Yu Suzuki, hubo otro diseñador de suma importancia, Seiichi Ishii, del cual debéis de recordar su nombre, puesto que hablaremos de él más adelante. Virtua Racing contaba con unos gráficos espectaculares, acompañados de una máquina recreativa que emulaba un Fórmula 1, pero además en una pantalla de 16:9 que permitían un nivel de detalle nunca antes visto. Un gameplay para la época súper suave a 30 fotogramas por segundo, comparado con Winning Run, que tan solo iba a 15 fotogramas. Una sensación de velocidad y un apartado sonoro fantástico. En un principio, este juego iba a ser simplemente una mera herramienta para probar los límites de la Model 1. Al salir un producto tan redondo, decidieron lanzarlo al mercado. Virtua Racing ya no solo contaba con vehículos muy detallados, sino que hizo historia con un elemento bastante particular que nunca antes había aparecido en ningún juego de la época, o al menos con este nivel de detalle en un entorno 3D: los seres humanos. En el juego podíamos ver cómo los técnicos en el pit stop cambiaban las ruedas del coche con unas animaciones muy convincentes. Yu Suzuki ideó un sistema para que las extremidades del cuerpo pudiesen moverse de una forma que se asemejara a un cuerpo de verdad. Para que nos entendamos, los personajes contaban con 32 huesos, partes móviles, dando lugar a una animación bastante creíble. Yu Suzuki anhelaba poder incluir humanos en sus juegos. Eso le acercaría a las visiones que tenía con sus amigos años atrás de cómo serían los videojuegos en 3D. Su planteamiento inicial era hacer un juego de deportes, como por ejemplo el rugby, pero lo cierto es que pese a la gran potencia de la Model 1, la tecnología todavía no daba para poder mover todos los polígonos que serían necesarios de forma convincente durante el gameplay y que mantuvieran un diseño gráfico que fuera atractivo. Yu Suzuki llegó a la conclusión de que el límite para que su juego cumpliera las expectativas gráficas y técnicas con la Model 1 sería tan solo de 2 personajes, lo cual le hizo plantearse volver a sus orígenes con un juego de boxeo, pero esta vez en 3D, como Champion Boxing. No obstante, encontró una inspiración clara en los propios salones recreativos. Corría el año 1993. Capcom llevaba ya 2 años gozando del merecido éxito de una de las obras maestras del mundo de los videojuegos, y uno que sentó prácticamente las bases de un género entero y cambió la industria para siempre: Street Fighter 2. Capcom revolucionó los salones recreativos de todo el mundo con un juego que era capaz de captar la atención a simple vista, con unos sprites espectaculares para la época, unas animaciones ricas y detalladas, con unos personajes muy bien definidos y una gran personalidad que atraían a los curiosos a las máquinas, donde pudieron disfrutar de un sistema de combate profundo y pionero en el género, junto a un sistema de combos que, si bien dicho por el propio Motohiro Eshiro, creador del Street Fighter 2 original, no fue algo intencional, los combos básicamente crearon el género tal y como lo conocemos hoy en día. Los jugadores se reunían en los arcades para demostrar quién era el más fuerte. A su vez, los menos duchos también disfrutaban viendo jugar a sus compañeros o a completos desconocidos. Era todo un espectáculo que acabó formando una comunidad única. El juego acabó lanzándose también en 1992 para el cerebro de la bestia, la Super Nintendo, ofreciendo una versión bastante aceptable del éxito de recreativas, llegando a aún más gente si cabe y pudiendo disfrutar del fenómeno desde la comodidad del hogar.
Durante todo este tiempo, Capcom no se quedó de brazos cruzados. De hecho, sus rivales tampoco. Empresas como SNK con el genial Fatal Fury o Samurai Spirits llegaron a cotas de calidad muy parecidas a Street Fighter 2, aunque no gozaron tanto de su popularidad. También, junto a muchas otras empresas que trataron de emular sin demasiado éxito el fenómeno de masas que fue Street Fighter. Capcom fue perfeccionando su juego, añadiendo nuevas mecánicas, ajustes y nuevos personajes al título con sus siguientes versiones. Llegados a 1993, Capcom presentó la versión Super de su título, y pudimos ver prácticamente el comienzo oficial de los eSports con los primeros torneos oficiales de juegos de lucha. Muestra de la suma importancia y relevancia que tuvo Street Fighter, revolucionando toda la industria del videojuego y prácticamente creando el género. Llegados a este punto, todo el mundo creía que Capcom era imparable, y que sería muy difícil conseguir un producto que revolucionase la industria tanto como lo hizo Street Fighter 2. No obstante, en ese mismo año, en 1993, se lanzaba en Japón el videojuego que cambiaría ya no solo el género de la lucha, sino que revolucionaría absolutamente toda la industria para siempre. Virtua Fighter. Yu Suzuki sabía que si quería crear un juego de lucha que pudiese rivalizar con Street Fighter, debería de hacer como ellos y ofrecer un elenco de personajes únicos con estilos de lucha completamente distintos entre sí. Descartó entonces completamente la idea de realizar un juego de boxeo, y decidió documentarse para poder trasladar de forma fiel diversos estilos de lucha. A fin y al cabo, los Virtua eran juegos que querían imitar el realismo de la vida. Yu Suzuki conocía bien las limitaciones de la placa y sabía de sobras que no podría rivalizar en cuanto a la belleza de los sprites con los crudos polígonos que ofrecía la Model 1. Yu Suzuki empleó otra estrategia para enfrentarse al titán, y es la de centrarse en los movimientos de los personajes. Movimientos realistas, fluidos y detallados serían los que captasen la atención del jugador que paseaba por los arcades, y el escenario, si bien iba a ser básicamente un ring simplón sin ningún tipo de detalle, también era completamente en 3D y ofrecía un importante cambio en el gameplay que ningún otro juego de la época podía ofrecer, o al menos, si lo ofrecían, no de una forma tan espectacular. Los ring-outs. La importancia del escenario es algo que, como veremos en futuras interacciones de Virtua Fighter, evolucionaría al género que ellos mismos estaban creando ahora mismo. No se añadió ningún tipo de efecto a los golpes que se propinaban, básicamente porque Yu Suzuki quería que se viese claramente el movimiento de todos los personajes. En cambio, sí que se optó por detalles más realistas, como por ejemplo que durante la pelea el gorro de los luchadores se pudiese caer al suelo y permaneciese en el mismo lugar durante toda la pelea. Para poder hablar de los controles de Virtua Fighter, primero tendremos que echar un vistazo a la competencia. Con cada iteración de Street Fighter, así como del resto de sus competidores, los controles eran cada vez más complejos. La forma de realizar combos o hacer los movimientos especiales cada vez era más complicado. La máquina de Street Fighter tenía 6 botones. Aunque estos se dividieran de una forma sencilla en patadas y puñetazos, flojos, medios y fuertes respectivamente, era un número mayor a la media respecto a otros videojuegos, y añadían una capa de complejidad adicional que también jugaba en su contra, al ser un detrimento para los curiosos que quisieran iniciarse en un juego de lucha. Yu Suzuki decidió diseñar Virtua Fighter con la mitad de los botones de la competencia, es decir, con únicamente 3 botones y un joystick. Un botón era para la guardia, otro para los puñetazos y otro para las patadas, pudiéndolos combinar todos a tu antojo para hacer distintos combos y movimientos especiales. Los inputs de los cuales se diseñaron teniendo en cuenta los movimientos más habituales que hacían las personas frente a la máquina. Para ello, invitaron a gente ajena al mundillo a pulsar los botones de manera aleatoria, guardaron los comandos introducidos y decidieron implementar en movimientos los patrones que más veces se habían introducido, lo cual haría que las combinaciones fueran algo más fáciles de recordar y sobre todo más naturales. ¿De qué serviría esta lista de movimientos y combinaciones sin los personajes que los ejecutan? Cada personaje en Virtua Fighter es único y tiene un estilo de lucha característico. Con un total de 8 personajes jugables, tenemos a la actriz Pai Chan, que utiliza el arte marcial Nizong Yi, capaz de realizar contraataques, a su padre, Lao Chan, cuyo moveset se basa en el Huyen Chuan, combinado con Hun Kar y Bai Chi Chuan. Lao Chan comparte algunos de los movimientos con su hija, ya que él antes practicaba el Nizong Yi, antes de entrenar en las artes prohibidas del Koen Ken. El Koen Ken es una de las 2 únicas excepciones de toda la saga en alejarse de un arte marcial real.
La otra excepción la tenemos también en Virtua Fighter 1 con Kagemaru, el ninja, que basa su estilo de lucha en un estilo ninja imposible de replicar en la vida real, basado en artes marciales japonesas reales, llamado Hagakure Ryu Jujutsu. El resto de la plantilla la conforman Wolf Hockfield, luchador de wrestling profesional que basa su fuerte en los agarres, Jeffrey McWild, luchador de estilo pancracio que basa su estilo en la fuerza bruta, y los hermanos Sarah Bryan y Jackie Bryan, ambos practicantes de Jeet Kune Do, que emplean movimientos diferentes el uno del otro. También encontramos un boss no jugable del modo arcade llamada Dural, que emplea movimientos de todos los luchadores. Seguramente hayáis notado que únicamente he mencionado a 7 personajes jugables, y que precisamente el que falta es la estrella de Virtua Fighter, Akira Yuki. Y es que Akira fue una inclusión de ultimísimo momento en el juego. En su lugar iba a estar Shiva, un luchador de Oriente Medio. La historia de esto es una de las más interesantes del mundo del videojuego. Cuando Yu Suzuki viajó a China para documentarse, visitando a maestros de artes marciales con el fin de poder replicar con exactitud los movimientos de sus personajes, quedó maravillado con la pureza y la fuerza que tenía el Bachichuan, en japonés llamado el Hakiokuken. Yu Suzuki decidió eliminar a Shiva en el último momento, incluso cuando ya se habían empezado a fabricar las máquinas recreativas para sustituirlo por Akira, y la prueba lo tenemos en las propias máquinas recreativas que todavía mostraban a Shiva. Yu Suzuki quedó tan maravillado con este arte marcial que acabó convirtiendo al personaje más complejo del juego en su mascota. Como dato, Shiva aún no ha salido en ningún Virtua Fighter, simplemente apareció en Fighters Megamix, un juego que celebraba el éxito tanto de Virtua Fighter como de otra saga de lucha de AM2 que siempre estaría a la sombra de Virtua Fighter, como lo fue Fighting Vipers. Pero eso es otra historia, ya estamos adelantando acontecimientos, así que volvamos a lo que nos ocupa. En 1993 por fin se lanza al mercado Virtua Fighter, convirtiéndose en un fenómeno de masas instantáneo. Si bien no llegó al nivel comercial que obtuvo Street Fighter 2, debido, entre otras cosas, a su longevidad, a la cantidad de fans acérrimos del mismo, debido a todos los torneos que hubieron presentes, o a no disponer por el momento de una versión doméstica, Virtua Fighter estaba revolucionando la industria del videojuego por completo, tal y como lo hizo Street Fighter en su día. Virtua Fighter había creado con éxito el género de la lucha 3D. El público estaba maravillado con el título, era algo nuevo que se jugaba de una forma completamente distinta a todo lo visto hasta el momento, que desafiaba las capacidades de todo lo visto con anterioridad, con un realismo en sus animaciones y en sus golpes que te hacía pensar que el futuro había llegado. Y así fue. El público respondió de forma tan positiva que todo quedó claro. El camino a seguir para la industria eran las 3D. Pese a la menor cantidad de botones y a la simpleza en los comandos respecto a su competencia, Virtua Fighter es un juego súper técnico. Los controles son lo suficientemente simples para que todo el mundo pueda jugar unas partidas y hacer unos movimientos vistosos. No obstante, el juego es muy rápido y prima la ofensiva sobre la defensa. Con un enfrentamiento, normalmente cara a cara y muy de cerca, los jugadores tienen que tomar decisiones en cuestión de milésimas de segundo para poder sacar cualquier tipo de ventaja al rival. Mientras, obviamente, tienen cuidado de no salir del escenario, ni de que se les agote el tiempo, el cual, como os habréis fijado, son únicamente 45 segundos. Muestra de la filosofía del título: ofrecer un videojuego que sea rápido, contundente y de habilidad pura. Debido a todas estas características, el éxito fue innegable. Virtua Fighter era capaz de atraer tanto a jugadores noveles como ya jugadores experimentados en el género con un gameplay soberbio. Si bien es cierto que el juego todavía no era perfecto, ya que debido a las limitaciones de la placa Model 1, los movimientos aún estaban un poco más encorsetados de lo que debería. Además, el framerate tan solo funcionaba a 30 cuadros por segundo, lo cual se solventaría de una forma espectacular en Virtua Fighter 2. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Sega estaba disfrutando de un merecidísimo éxito. No obstante, no imaginaba que estaba despertando a una bestia. En aquella época, Nintendo estaba en negociaciones con Sony para crear una Super NES con soporte para CD, llamada Nintendo PlayStation. Estas negociaciones se fueron al traste, ya que había desavenencias entre las dos compañías y Nintendo no acababa de confiar en Sony. Sony, en un principio, no tenía intención alguna de entrar en el mercado de las consolas,
No obstante, debido a toda la experiencia, la documentación y la formación que pudieron obtener prácticamente a precio de saldo, decidieron aventurarse. Pero claro, para unos primerizos, lo mejor antes de entrar en el mercado era observarlo, y es cuando vieron el éxito que estaba teniendo Virtua Fighter, y la respuesta de Sony fue clara: su PlayStation iba a ser una máquina completamente en 3D. Para hacernos a la idea del impacto que tuvo Virtua Fighter en la industria, simplemente tenemos que ver las palabras del presidente de Sony Computer Entertainment en ese momento, Shigeo Maruyama. Una vez que salió Virtua Fighter, la dirección de la PlayStation quedó inmediatamente clara. Justo en el momento oportuno, Sega nos salvó el pellejo. O, por si no queda claro, en palabras también de Ryoji Akagawa, productor de Sony Computer Entertainment, si no hubiera sido por Virtua Fighter, PlayStation hubiera tenido un concepto de hardware completamente distinto. Es decir, PlayStation o bien hubiera sido una máquina 2D, o bien incluso podría no haber existido. Todo esto empezó a hacer un efecto dominó terrible. Cuando se empezaron a escuchar los primeros detalles de la PlayStation, Sega se vio en una encrucijada. Llevaban ya unos años desarrollando una nueva consola 2D que sería la Saturn. No obstante, el exitazo de Virtua Fighter y la amenaza de una competidora como Sony en el campo de los videojuegos, con una máquina completamente en 3D, les hizo cambiar de rumbo completamente, y cambiar a la Saturn para que también pudiese procesar gráficos en 3D, quedando una máquina que, si bien se defendía bastante bien en 3D, acabó siendo una consola en la que desarrollar para ella era demasiado complejo debido a su arquitectura de doble procesador, literalmente un infierno para la compañía. La mala gestión que hizo Sega al no enviar los kits de desarrollo y la poca documentación que envió a las desarrolladoras, y el hecho de que hubiera sido una consola concebida para el 2D en vez de para el 3D que se añadió en el último momento como PlayStation, hizo que muchos de los juegos que compartían de su catálogo se viesen peor en Saturn, pese a ser una máquina mucho más potente que PlayStation 1. Todo esto sentenció el futuro de la consola casi en cualquier territorio, exceptuando Japón, donde se mantuvo fuerte. Debido a estas circunstancias, era innegable que el primer juego que necesitaba Sega para su Saturn si quería que la consola tuviera éxito era Virtua Fighter. Y así fue. No obstante, llegó una versión francamente horrible, con unos gráficos con demasiado downgrade respecto al original y una tasa de frames menor que el original incluso, el cual, siendo sinceros, no es que funcionara a una buena tasa de frames para un juego de lucha, yendo únicamente a 30 fotogramas. La versión de Saturn funcionaba a una tasa menor e encima eran inestables. ¿Os acordáis también de aquel productor importante que mencioné durante el desarrollo de Virtua Racing y Virtua Fighter? Pues bien, Seiichi Ishii, junto a otros miembros del equipo de AM2, recibieron una jugosísima oferta de la competencia, la cual aceptaron. La competencia no fue nada más y nada menos que Namco, quien fue la archienemiga de Sega en los recreativos. Como habréis podido imaginar, Seiichi Ishii fue el director y productor de Tekken junto a Katsuhiro Harada. Acababa de nacer uno de los rivales directos de Virtua Fighter, que además trabajarían, aparte en los arcades, en la consola de la competencia, la Sony PlayStation. Tekken salió en PlayStation el 31 de marzo de 1995 en Japón. Sega, mientras tanto, mitad respuesta por el lanzamiento de Tekken y mitad disculpa para sus jugadores por el desastroso lanzamiento de Virtua Fighter en Saturn, lanzó Virtua Fighter Remix para la Saturn, una versión excelente del videojuego con gráficos que, si bien no superaban la carga poligonal del original, permitían el uso de texturas en los modelados de los personajes, dando un acabado gráfico mucho más agradable, con personajes mucho más vivos y expresivos. Sega regaló el videojuego a aquellos que adquirieron el Virtua Fighter original en Saturn. Además, lanzó otra versión la cual podías adquirir aparte, y también, exclusivo en Japón, una versión que permitía el juego online en 1995, lo cual es francamente increíble. No obstante, esta no es la única versión que recibiría el clásico, sino que recibiría también una versión para el periférico de Mega Drive, la 32X. La 32X permitía a Mega Drive mover gráficos en 3D con 32 bits. El hecho de que Sega hubiera desarrollado la 32X y lanzado en ambas Virtua Fighter es una muestra de lo desprevenida que le pilló el rápido avance de las 3D. Hecho curioso, puesto que ellos mismos, junto al visionario Yu Suzuki, habían sido sus principales impulsores. Hoy en día es casi imposible jugar al Virtua Fighter original.
A mí, personalmente, en pos de la preservación del videojuego, no puedo llegar a entender por qué Sega no se digna a relanzarlo. Si bien es cierto que Virtua Fighter 2 lo supera y que prácticamente lo sustituye, sigue siendo una pieza histórica que revolucionó el mundo de los videojuegos y que debería de ser fácilmente accesible para todo el mundo que quisiera jugarlo. Actualmente únicamente está disponible en algunas versiones de la máquina arcade Sega Astro Mini, la cual no es que sea precisamente barata. Infinitas gracias por acompañarme en esta retrospectiva. Espero que os haya gustado y os haya generado un interés tanto en la figura del gran Yu Suzuki, el cual yo personalmente pongo al nivel de genios como Miyamoto, así como en la franquicia de videojuegos Virtua Fighter. Si veo que este documental os ha gustado, continuaremos con la historia de Virtua Fighter 2 y Yu Suzuki. Dadle like si os ha gustado, no dudéis en dejarme feedback en los comentarios y suscribíos si queréis ver más. Gracias por acompañarme. Chao chao.